Muchas gracias, doctor Alomía. Muy buenas tardes, tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional y quienes nos ven desde sus casas, trabajos, desde sus teléfonos, desde cualquier dispositivo en el que nos pueden seguir a través de diferentes canales, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Vamos a empezar esta descripción. El famoso aplanamiento de la curva. Esta es una curva compuesta en donde aquí vemos los casos reales en la curva verde, ¿sí?, de nuestras dos olas diferentes y los diferentes momentos que hemos vivido y que el doctor Alomía también explicó. La Jornada Nacional de Sana Distancia, implementada en este momento en la semana 13 del año 2020, en el que se observa un incremento importante en el número de casos. Observemos los verdes cómo van incrementándose. La curva dorada o cremita es una curva epidémica de lo que hubiera sucedido potencialmente si esta Jornada Nacional de Sana Distancia no existiera. Si no hubiera existido, si no nos hubiéramos quedado en casa. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Si aquí se incrementó de 4 a 8, probablemente a 20, a 60, 80, a miles, y entonces hubiéramos tenido una curva epidémica que hubiera dado inclusive casi 300,000 casos en una sola semana, ¿sí?, si no nos hubiéramos quedado en casa, si no le hubiéramos hecho caso a Susana. Esto es lo que potencialmente hubiera ocurrido. Y si el 80% de estas personas tienen una sintomatología leve, el otro 20% hubieran necesitado hospitalización. Hubieran sido muchas más de las 30,000 camas que tenemos disponibles, gracias a la reconversión hospitalaria, muchas más. Por eso, la importancia en el agradecimiento a toda la sociedad mexicana de haber adoptado a su sana distancia, de haber hecho caso a las indicaciones de las diferentes autoridades sanitarias, tanto federal como estatales, para poder quedarnos en casa. Un sacrificio impresionante que valió la pena. Esto es lo que significa el aplanamiento de la curva. Una curva plana contra una curva que no es plana, que crece de forma muy importante. En la semana 24, alrededor de la semana 24, se implementa la medición de los indicadores del semáforo de riesgo epidémico y de ahí, con las reglas de su sana distancia y el escuadrón de la salud, empezamos a aprender cómo convivir con este virus que llegó para quedarse. Sigue incrementándose y después vemos nuestra segunda ola, y aquí en la semana 7 del 2021, el operativo Correcaminos de la estrategia operativa nacional de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Semana 7 se inicia la vacunación masiva a personas adultas mayores y así sucesivamente hemos implementado esta estrategia, que habrá oportunidad en otra ocasión, el día de mañana, de explicar ampliamente por parte del doctor Ruy López Ridaura. Curva aplanada, curva sin Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Por qué lo explicamos de nuevo? Porque sigue habiendo una pregunta sobre qué significaba el aplanamiento de la curva. Esto es, ¿por qué no vimos una curva no aplanada? Pues porque gracias a usted que se quedó en casa, logramos tener esta curva y no esta. La siguiente, por favor. Susana Distancia, un personaje que la sociedad mexicana adoptó, un personaje que llegó inclusive a otros países
tanto en América Latina como en el continente asiático. Un noticiero de Japón habló sobre cómo en México, a través de este personaje de comunicación, para obtener una empatía con las personas sobre el sacrificio que estábamos por hacer todas y todos en nuestro país, hablaba de una empatía con la gente para hacer este distanciamiento social lo más amable posible a través de su sana distancia. Y claro que Susana sirvió para todo, ¿no? Sirvió para que las personas en México la adoptaran, la hicieran suya, y entonces aparecerían múltiples opciones de cómo se va apropiando la gente de su sana distancia, y por eso el gran impacto que tuvo la Jornada Nacional de Sana Distancia. El municipio de Metepec, que tuvo este anuncio de este video, este anuncio de televisión, un video para todos, es la apropiación de una idea que sirvió para tener un mejor control de la epidemia en nuestro país, su sana distancia. Y el semáforo epidemiológico, el semáforo de riesgo epidémico, que empezó en la semana 24 y que fue transitando la semana 28, 29 y así la 30, y luego cada 2 semanas, y cómo se iban pintando y despintando un poco los estados de la República, hasta llegar a la semana, por ejemplo, 40, y aquí empieza la segunda ola. Y entonces empiezan también a cambiar los colores a colores más intensos, hasta llegar a la semana 50 y 52 del año, para después también transitar al año 2021, y también con estos indicadores observamos cómo se fue poco a poco también despintando nuestro país de esos colores que indican un riesgo mayor. El verde es el menor riesgo posible, no es riesgo cero, todavía todos estamos en riesgo mientras exista este virus en el mundo. Y así fue como otro elemento de comunicación de riesgos para que las personas comprendieran cuál era el problema que estábamos viviendo. Utilizamos los colores y una estrategia de semáforo que, conjunto con la sana distancia, el lavado de manos, el uso del cubrebocas y el saber en qué nivel de riesgo me encuentro yo de acuerdo al estado en el que vivo en mi país, puedo generar diferentes actividades sociales y económicas, siempre cuidándonos todas y todos. El trabajo de generar documentos que sean útiles para todas y todos, tanto para el público general, como pudimos ver, la guía para personas que viven con discapacidad, las personas con trastorno autista, un documento que nos puso sobre la mesa, yo también, una asociación civil, de la mano de la sociedad civil organizada, estuvimos generando también múltiples instrumentos para poder comunicarnos con la gente, pero también lo que acaba de escribir el doctor Alomía, cómo se surge la necesidad de ir diseñando protocolos de atención, análisis de evidencia científica, para poderla poner a disposición de todas las personas, y conforme iba pasando el tiempo también la necesidad de ver cómo es que íbamos a regresar a las actividades habituales, y uno de los ejemplos es el lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, un sector importante para la actividad económica de nuestro país, más importante para algunos estados que para otros, pero en general para nuestro país es una actividad sumamente importante. Y también, por ejemplo, los criterios de poblaciones en situación de vulnerabilidad,
que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación de COVID-19 en los centros de trabajo. ¿Cómo íbamos a evaluar el riesgo que las personas tenían y cómo iban a ir regresando poco a poco a sus actividades laborales las personas? Este trabajo, por ejemplo, aquí pueden ver que dice Gobierno de México. ¿Por qué dice Gobierno de México? Porque lo hicimos todas y todos. Porque se sentó el equipo del doctor Mauricio Hernández Ávila del Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar la evidencia científica que existía, a redactar el documento, a ponerlo a consideración del Comité de Nueva Normalidad, en donde estamos sentados el ISSSTE, el IMSS, Trabajo y Previsión Social, Economía, Salud, y por eso generamos un documento del Gobierno de México que sirve para todas y todos, para tomar decisiones. En este documento, aquí vemos, de acuerdo al nivel de riesgo epidémico en el estado en el que vivimos, cómo las personas que viven con algún padecimiento, por ejemplo, diabetes, hipertensión, el estado de embarazo, etcétera, cuál sería la forma en que estas personas pudieran ir regresando a sus labores habituales. Y bueno, esta actividad importantísima en materia de comunicación de riesgos, transparencia, etcétera, que es la conferencia de prensa vespertina, en donde tuvimos a lo largo de muchas horas, de muchos días, hoy serían a las 8 de la noche, dentro de 10 minutos se cumplirán 450 horas. 450 horas de transparencia, de comunicación de riesgos, con múltiples actores, personas expertas. Ya vimos ahí a la doctora Lorena Rodríguez Bores, al doctor Gustavo Reyes Terán, a las personas expertas que podían venir y explicarle a usted que está en casa cuál era la situación, cómo podíamos cuidarnos, qué cuidado habíamos de tener en cualquier materia, empezando, por ejemplo, con la salud mental tan importante. 450 horas nada más de comunicación, de constante explicación, de responder preguntas, de tener contacto con las personas, de tener contacto con los medios de comunicación, de ejercer este derecho que todas y todas tenemos a estar bien informados, a estar bien comunicados. 450 horas. Dicen que ningún otro país tuvo este ejercicio de comunicación efectiva e intensa para que las personas estuvieran bien informadas a lo largo de toda la epidemia. Fueron pocos, en realidad fueron pocos los días en los que se suspendió este ejercicio de comunicación con usted que está en casa. Fueron pocos los días, 450 conferencias de prensa de una hora, y a lo mejor un poquito más, porque había algunas conferencias de prensa que duraban un poco más, sobre todo cuando hicimos algunos viajes, algunas giras a otros estados de la República. Cerramos con estas 450 horas de extraordinaria experiencia para nosotros como profesionales de la salud, en la que tuvimos también que sacar nuestro comunicador. Aprendimos mucho de ustedes en los medios de comunicación. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad de tener tanta comunicación. A las personas que nos vieron todos los días, también muchísimas gracias. A quien se cansó en la número 200 a lo mejor, y a quien nunca nos vio también, muchas gracias, porque aunque no nos hayan visto, de cualquier forma se quedaron en casa y guardaron su sana distancia. Son las 19:52, doctor.